Es un hombre de estatura en el sentido figurado y en el real, aunque siempre le encontramos así, sentado revisando documentos en su despacho. Aquí ha pasado los últimos 32 años. Hombre de letras puras, abogado y un poco economista, necesita para trabajar en pleno siglo XXI bolígrafo y papel. Nada de pantallas que le desconcentren. Un ordenador arrinconado y una mesa llena de números y de informes han sido testigos de la incansable labor de nuestro entrevistado. Pero en la vida todo empieza y todo acaba. El día de su 75 cumpleaños fue también el de su despedida como secretario de la patronal murciana CROEM. Hoy, en Abierto por Vacaciones, entrevistamos a Clemente García, un deudor insolvente de la sociedad que lleva muy mal eso de pasar a la reserva. Bueno, don Clemente, después de 32 años en esta casa, llega el momento de decir adiós. ¿Cómo lleva esta despedida? Mal. Si le dijera lo contrario, creo que sería un hipócrita y mentiría, porque han sido 32 años de mi vida, algo más, dedicado al sector empresarial, que es un proyecto que me parece ponerle mucha ilusión y que merece la pena. Totalmente identificado, y pasar del todo a la nada, pues tiene que costar trabajo. Hombre, yo no pienso encontrarme con la nada porque habrá terminado mi vida laboral, pero yo pretendo seguir haciendo cosas, ¿no? Investigando, escribiendo, sobre todo el tema del parlamentarismo regional. Estoy terminando el 3er volumen, quiero hacer deporte, quiero dedicarme más a mi mujer, pues bueno, quiero hacer muchas cosas. Yo creo que me va a faltar tiempo. Clemente, usted ha pasado por todas las etapas de la CROEM. Cuéntanos un poquito su historia, cómo comenzó, sus inicios. Pero yo estaba en la alcaldía de Murcia cuando, en el año 78, hasta abril del 79, cuando un grupo de empresarios, como José Luis Villar a la cabeza, fueron y me propusieron pues que ocupara la Secretaría General de la entonces Confederación Provincial, es decir, no era CROEM, ¿no? Y aquello me pareció que era un proyecto de gran interés en los momentos que vivíamos, de grande complejidad y dificultad, pues eran tiempos de transición política, eran tiempos de crisis económica y eran momentos en que los sindicatos habían cogido una gran ventaja respecto de los empresarios. Ya estaban funcionando desde el año 77, con fuerza, con rigor, incluso, y entre comillas, en ocasiones hasta con agresividad puesta en la mesa de los convenios colectivos, con huelgas muy frecuentes en la calle. Recuerdo una de la construcción que duró 38 días, ¿no? Y que aquello fue un auténtico desastre para Murcia. Pero bueno, aquellas 7 organizaciones fueron capaces de pararse un poco en el camino, de crear la Confederación, y el otro día me encontraba yo con un documento que conservo con un cariño tremendo en mi despacho, haciendo un poco limpieza del pasado. Un documento que hice y que comprendía un plan de actuación de la Confederación desde mayo del 79 hasta diciembre de ese año, ¿no? Con la consideración de la actitud sindical, que es lo que tenían que hacer los empresarios. En definitiva, era una propuesta de trabajo que me aceptaron. Y empezamos con palicos y cañicas, como decimos en la huerta. ¿Por qué digo esto? No teníamos ni local. Estábamos en un despacho que había prestado, creo, a la Federación del Metal, enfrente de la prisión provincial. Después pasamos a otro edificio de la misma ronda, en la Plaza 10 de Revenga, pequeñito, a Jaime I, y ya en el año 85 firmamos el convenio entre los sindicatos y nosotros para adjudicarnos en el que estamos actualmente, que es Patrimonio Sindical, pero que no se construyó hasta bien avanzados los años 90. Por tanto, en razón de espacio, mal. Y sin embargo, hemos ido creciendo, hemos pasado tiempos de crisis, tiempos de bonanza,
huelgas generales. Ya recuerdo la huelga importante del año 88, la huelga que posteriormente se produjo en el año 92, algún atisbo en el año 94 y todas las que además se han producido. Por tanto, en ese escenario pues hay una cantidad de factores concretos, determinantes, de cuál ha sido la evolución económica y empresarial y hasta sindical. Y lo que la gente, el público o el oyente se preguntaría, dice, bueno, y la conclusión de todo eso, son vivencias, pero ¿eso nos ha dejado algo bueno? Pues mira, sí, nos ha dejado una nueva una cultura empresarial que está hecha en el yunque de la adversidad y de la crisis económica. Una cultura de diálogo social con los sindicatos a fuerza de renunciar unos y otros a determinadas cosas. Y una acreditación como interlocutores, no solamente ya ante la sociedad, sino ante quienes tienen la responsabilidad de gobierno. ¿Y por qué digo esto? Pues por una razón. Hasta ahora está demostrado que todos los programas de desarrollo, los planes de actuación que se hacen prescindiendo a espaldas o sin contar con la voluntad de los beneficiarios, en este caso sindicatos, trabajadores y empresarios, está llamada al fracaso. Por tanto, creo que el balance al final del camino tengo que decir que es muy positivo. Después de todo lo vivido, imagino que da mucha pena guardar todos estos libros, tantos recuerdos en cajas, ¿no? Es que no los voy a guardar en caja. Quiero decir que, por ejemplo, en esta biblioteca hay documentos importantísimos que demuestran, que acreditan la historia socioeconómica de la región de Murcia. Todo cuanto se refiere al agua, al trasvase segura, al Ebro, a cualquier otra posibilidad. Está toda la documentación riquísima que elabora el Consejo Económico y Social, están todas las leyes que se han promulgado y que de una u otra manera afectan a los empresarios. Es decir, que los libros no están para meterse en caja, ni desde luego para conservar el polvo de las estanterías. Hay que sacarlos, hay que consultarlos, porque ahí está la leyenda y la vida misma del regionalismo y en este caso de la autonomía murciana. Imagino que alguno de estos libros pasará a manos de su sucesor. ¿Qué opinión tiene de José Rosique? Magnífica. Y no lo digo en un sentido protocolario. Pensé que Pepe Rosique se incorpora a esta casa en el año 83. Bien, es verdad que con funciones de dirección en el Departamento de Formación, pero desde el año 83 hasta aquí son muchos los años de convivencia que hemos tenido y que me han dado oportunidad de conocer sus valores humanos, profesionales, etc. Y en definitiva estamos en presencia de un hombre con una gran formación, con un gran sentido de la profesionalidad, con una enorme experiencia, y el valor más positivo es que conoce esta casa como la palma de la mano, y además a todos y a cada uno de las personas que aquí trabajan. Creo que el sector empresarial va a tener un gran secretario. Usted, Clemente, siempre ha sabido tener una buena relación con los sindicatos y con el gobierno regional. ¿Cómo se hace eso? Porque no tiene que ser muy fácil. Oyendo, escuchando las pretensiones de unos y otros, anticipándote con iniciativas que puedan ser más o menos atractivas, no perdiendo nunca el control de la situación y evitando en todo caso la confrontación. Si hay discrepancias, pues chicos, es el contraste de pareceres en una democracia, que es normal, pues te levantas, no ha habido acuerdo, pero sigue conservándose el respeto mutuo y esa cultura de diálogo que en un momento determinado se puede volver a recuperar. Fíjate, vamos, yo esto lo he cultivado hasta el extremo de que el otro día recibí una llamada que
La verdad es que me ilusionó, no tanto por su importancia, sino porque estaba diciendo la proximidad de la conversación de las relaciones con los sindicatos. El viernes pasado recibí una llamada de Cándido Méndez, del secretario general de UGT a nivel nacional, ¿no?, al que yo había conocido en las diversas ocasiones que había pasado por Murcia, y habíamos sido capaces de entendernos en muchas cosas, ¿no? Y me hizo tilín y me emocionó el hecho de que un personaje de la vida pública y del protagonismo de Cándido Méndez pues se ocupara de que Clemente García, que es un secretario general de una organización de Murcia, se jubilara. Se lo agradezco enormemente. Imagino que han sido muchas las anécdotas que han pasado en este despacho después de 32 años en esta casa. ¿Querría compartir con nosotros alguna de ellas? Uy, serían muchas. Serían muchas las anécdotas pues con los propios sindicatos, por ejemplo, que no tienen tampoco mayor entidad, pero en una huelga general. A la sazón era secretario general de Comisiones Obreras Pepe Cánovas. Entre los dos había habido pues una relación de años atrás, incluso estando yo en la alcaldía de Murcia y en una asociación de vecinos de Santo Ángel. Y en la huelga general a él le tocó capitanear aquello, ¿no? Y vosotros, los medios de comunicación, que no perdéis ocasión de buscar ese contraste, pues sin saberlo ni él ni yo, nos conectaron telefónicamente, ¿no? Entonces Pepe Cánovas se puso muy riguroso, muy formalista, y empezó a hablarme de ustedes. Y yo le contesté: Pepe, son muchos los años que llevamos conociéndonos, podemos discrepar, pero podemos seguir hablándonos de tú, ¿no? Bueno, eso no tiene mayor cuestión. O con empresarios, con José María Cuevas, en sus visitas a Murcia, o mi condición de secretario territorial en la COE, donde nos conocíamos de siempre, y me decía que te he hecho caso, he convocado la reunión de secretarios generales por ti. Bueno, son cuestiones. Y luego la vivencia de convenios colectivos, pues ¿qué quieres que te diga? Pues de ser una balsa de aceite a ser una tormenta realmente importante. Yo he visto estar negociando y luego grupos de presión fuera chillando, insultando, incluso tirando la puerta abajo, ¿no? Pero bueno, aquellos tiempos sirvieron para educarnos unos y otros en el respeto mutuo que nos tenemos en los momentos actuales, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas vivencias y no me atrevo a contarlas. Personajes, pues, por ejemplo, el último que pasó por aquí, que a los pocos meses fue presidente del gobierno, que se presentó como candidato, fue el señor Rodríguez Zapatero. Y yo recuerdo que nos convocaron a una reunión, una mini reunión, donde estábamos empresarios, sindicatos y él. Es decir, en aquella mesa no habíamos más de 10 personas, ¿no? Y tuvimos una conversación muy sincera, pero aquello provocó una reacción, porque yo le dije, bueno, ¿y del agua qué, no? Y entonces él no supo contestar y no dijo nada en aquel momento. Y al día siguiente publiqué una carta abierta al señor Rodríguez Zapatero diciéndole que cuando venga a los sitios llene la mochila, aunque sea de respuestas negativas, pero no con las indefiniciones de entonces que no nos servían para nada, ¿no? Y no podíamos creer en ese proyecto. Con los grupos socialistas y con los grupos populares, donde teníamos reuniones frecuentes. Y yo recuerdo otra anécdota, que estando en un almuerzo, era a la sazón Carlos Collado, presidente de la comunidad, y fue su último mandato, meses antes de que cesara, ¿no? Y yo le dije, presidente, te estoy leyendo el pensamiento y vas detrás de una macroconsejería, pero te voy a hacer una advertencia, como en tiempos de los romanos: cuídate de los idus de marzo.
Y efectivamente, no porque yo lo dijera, no porque le adivinara el pensamiento, sino porque los hechos vienen así, con esa naturalidad, ¿no? Y en aquel marzo se produjo la debacle del Partido Socialista con Carlos Collado a la cabeza. O sea, si empezamos a profundizar, podría contar cientos de anécdotas con los diferentes personajes que he conocido, Andrés Hernández Roz, con María Antonia Martínez, después con Ramón Luis Valcárcel, con el propio Juan Ramón Calero, en su época de oposición, que por cierto ha sido en la historia de la Asamblea Regional, del Parlamento Regional, el mejor parlamentario que ha tenido esta región, a nivel Murcia y también a nivel nacional, porque también allí ejerció como diputado, ¿no? Y que era del equipo famoso de Fraga. Después nos ha nacido otro parlamentario importante, y sobre todo cuando empieza la confrontación, que es el actual presidente Ramón Luis Valcárcel. Después de tantas vivencias, de tantos momentos, ¿qué es lo que más va a echar de menos de estar aquí, en este despacho? Todo. En estos días es frecuente que oiga, te vamos a echar de menos, en absoluto. Y yo paso y estoy seguro de que nadie me va a echar de menos. El que va a echar de menos todo esto, a la cantidad de personas que me han dado su afecto y su cariño, voy a ser yo. Pero procuraré buscarlas y que la distancia y que la separación de funciones no sea un impedimento y un obstáculo para que esa corriente afectiva siga cultivándose. Por tanto, el que echara de menos a las instituciones y a las personas en ello. Clemente, coméntanos un poquito, ¿cómo ve la situación actual económica de España? Mal. No puede ser de otra manera. Los famosos brotes verdes no se ven por ningún sitio. El número de parados que hemos alcanzado, por ejemplo, en la región de Murcia, no tiene antecedente en la serie estadística. Que en Murcia tengamos 130.000 personas en paro registrado y prácticamente 190.000 o 200.000, según la encuesta de población activa, son cifras que te aterran. Segundo, ¿cómo podemos combatir eso en estos momentos? Pues es un problema que no solamente le corresponde a los que tienen responsabilidades de gobierno, sino que yo creo que nos corresponde un poco a todos, ¿no? A los sindicatos, a las organizaciones empresariales, a los grupos políticos, gobiernen o estén en la oposición, porque si no va a ser muy difícil que salgamos adelante. Es decir, vamos a dar lugar a que se agudicen dos problemas. Primero, que la reestructuración del sistema financiero no termina de consolidarse. Y eso va a pasar el año 2011 y posiblemente también en el 2012. Por tanto, es un periodo de tiempo excesivamente largo. Segundo, la reforma laboral, la que ha propiciado el gobierno, es insuficiente y está rechazada por trabajadores y por empresarios. Tercero, el déficit de las administraciones es insostenible, hasta el extremo de que no es que no se pueda pagar a los proveedores, es que se van a convertir en un lastre si no se le pone solución para conseguir el tren o para ocupar y coger el tren de la recuperación económica. Por tanto, cuando yo le voy a decir en el discurso de investidura al señor Valcárcel y en las conversaciones que he podido tener con él, que el diálogo social se ponga encima de la mesa, es la asignatura principal. Tenemos que ponernos de acuerdo, sindicatos, nosotros, partido en el poder. Y yo le decía el otro día cuando me entrevistaba con Pedro Saura y Begoña García Retegui, que también había que contar con ellos, ¿no? O con Pujarte de Izquierda Unida.
ellos tienen que meter el hombro, porque eso no les va a impedir que sean críticos, que tengan iniciativas, pero lo que hay que hacer es decir, ¿qué necesita esta región? ¿Cuáles son los temas fundamentales? Y en eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y lo demás, ya cada uno que actúe con la independencia lógica que le procura su posicionamiento político o su ideología. Pero si no hacemos ese esfuerzo colectivo, nos va a costar de olla y duda salir adelante. Por lo que veo, no le ve un fin a la crisis inmediato, ni mucho menos. No, que va. Aunque pudiéramos tener algún indicador que se permitiera algún puntico de luz, está claro que el 2011 va a terminar mal, incluso pues no hace mucho los propios informes económicos del Banco de España y de Moncloa decía que tenían una recaída en el segundo trimestre de este año. Por tanto, hay que rebajar las previsiones de crecimiento del 2011 y hay que hacer unos reajustes presupuestarios más importantes que lo que contiene el plan de reequilibrio, ¿no? Segundo, esto no es cuestión de que se resuelva de hoy para mañana. A partir de mañana vamos a recaudar más, tenemos más dinero, vamos a poder salir adelante. No. Podrás recaudar más, pero no con los niveles con que lo hacías con anterioridad. Y de luego el gasto no lo puedes hacer con la misma alegría que lo hacías anteriormente. Eso significa que los escenarios presupuestarios de 2012 y 2013 los tenemos que tener presentes ya. Y eso es lo que nos tiene que comprometer. Y a partir de entonces tendremos capacidad para generar empleo. En el bien entendido que no será con los mismos niveles que teníamos antes del 2007. Y vamos a crecer en el bien entendido de que no será en los porcentajes de nuestro PIB que tuvimos hasta el 2008. Pero Murcia tiene unas potencialidades y tiene unos recursos esenciales. Si ahora mismo vaciáramos los cajones de la administración en los distintos departamentos, nos encontraríamos con iniciativas y proyectos que solamente estaban esperando que se le dé luz verde para que el empresario se embarque en esas inversiones. Eso ya sería un apartado fundamental. Segundo, hay proyectos que ya no son un problema de fe, parece ser que tienen la solidez bastante para ir haciéndose, pero hay tres que nos deben de ocupar de manera fundamental, que es la ciudad de la industria alimentaria, que es nuestra cuestión fundamental. Segundo, si efectivamente lo de Páramo tiene que seguir adelante, será una inyección básica. Tercero, la ciudad de los contenidos digitales será otro de los conceptos, pero yo pondría el acento en una cuestión no menor en importancia, que es el turismo, la promoción del turismo. Aquí nos preocupa decir a todos, oiga, es que hay que cambiar la estructura productiva de la región. Hay que ir hacia sectores de mayor valor añadido, de acuerdo. Pero no cree usted que esto es de un momento para otro. Esto es un proceso sociológico y socioeconómico que como tal es lento. Y por tanto tenemos que darle la holgura suficiente para que se pueda consolidar. Pero mientras tanto tenemos unos recursos turísticos en todos los aspectos que si somos capaces de aprovecharlo van a suponer un alivio importante y un estímulo esencial para la recuperación económica de esta región. Entiendo, Clemente, por ello que quizás no se han tomado las medidas adecuadas que se tenían que haber tomado para afrontar esta crisis desde un primer momento. Es que nadie pensaba que fuera tan grave como ha sido, ¿no? Cuando la crisis empieza a finales del 2007, con las llamadas hipotecas basura famosas de los americanos, pues nadie pensaba que eso podía llegar a España
o que podía llegar con la virulencia que lo hizo, ¿no? Sin embargo, pues eso es lo que ha puesto de relieve, ha destapado la vulnerabilidad del sistema financiero. Y como el sistema financiero, yo no tengo recato ninguno en decir que en esa etapa fue cómplice, cuando no inductor, de ciertas actividades y de la concesión de préstamos. Pues yo he tenido empresarios en este despacho que me han dicho, oye, que no, que he ido a pedir 3 y me han ofrecido 4, ¿no? Cuando llega el momento de las vacas flacas, le dicen, no, esto me lo tienes que devolver ya. Han puesto a las empresas al borde de la supervivencia. Segundo, hay unas administraciones que se han resentido como consecuencia de que la actividad económica se ha venido abajo. Por tanto, los recursos, sean estatales, el IVA, el IRPF, los impuestos especiales, o sean los regionales, sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, etcétera, si todo eso se viene abajo y representan los recursos fundamentales y principales de los presupuestos, es evidente que la administración incurre en morosidad, lo que revierte inmediatamente en las empresas, es un problema del que se habla todos los días, y en segundo lugar tiene que limitar y condicionar sus acciones públicas, me refiero a obras públicas de interés general, que son siempre un estímulo para la actividad económica. Por tanto, conjugando todo eso, pues yo creo que es el momento de tocar el pito, hacer sonar el cuerno del sentido común y de la serenidad, de sentarse en una mesa, de hacer un programa mínimo, de aferrarnos todos a su ejecución, unos por activa y otros por pasiva, y estoy seguro de que si eso se consiguiera, pues nosotros veríamos 2012, la perspectiva del horizonte de 2012, con mayor confianza. Imagino, Clemente, que en los últimos años habrá conocido historias bastante dramáticas de empresarios que han tenido que echar la persiana, ¿no?, de sus negocios. Yo muchas veces no sabía si era un confesor, un bombero o un albañil, porque ya no sabía qué gestión era la que tenía que hacer, de intermediario con las entidades financieras, de gestor ante la administración pública para el pago de créditos morosos, o de cogerme del brazo y de la mano de la empresa, que me consta que es viable, y tratar de que sufriera lo menos posible, pues en cuestión de despidos o que pudiera mantener su actividad. Como mi problema es que me identifico con los problemas de los demás, pues en ese sentido lo he pasado bastante mal, sí. Por lo que hemos estado hablando, todo pasa para superar esta situación por un diálogo social. Es necesario que pase por ahí. Pero si las partes se niegan a que así suceda, lo que no podemos olvidar es que hay quien tiene responsabilidades de gobierno, y por muy impopulares que sean las medidas, pues tendrán que adoptarlas para poder salir adelante. Que se hace de forma concertada, consensuada, todos de la mano, entendiendo y coincidiendo en el diagnóstico y en las soluciones, pues esto sería una bendición de Dios. Que no, pues mire, hay un gobierno y es el que tiene que asumir la responsabilidad. ¿Cree, Clemente, que la ley de medidas extraordinarias que puso en marcha el gobierno regional ha servido para algo? El gobierno regional se caracterizó por ser pionero cuando se hablaba de crisis y se negaba a nivel nacional que existiera en España. Y fue aquel primer programa que contó con las bendiciones, entre comillas, de sindicatos y nosotros, de las 104 medidas, ¿no? Aquello ofrecía una buena pinta en cuanto a su rentabilidad, pero evidentemente no fueron bastantes ni fueron suficientes. Consiguientemente, como la
agresividad de la crisis siguió haciendo estragos y dejando secuelas, pues los efectos de aquello se minimizaron suficientemente como para no poder ofrecer ahora un balance positivo de aquella situación. Y a partir del 2009 y del 2010 es posible que se cometieran a nivel público de administración algunos errores. Por ejemplo, los acuerdos que se obtuvieron con los sindicatos en el sector de la sanidad, que después se extiende a la educación y que después se generaliza de una manera total, y que aquello ha supuesto que cuando el gobierno se da cuenta ha echado para atrás y ha recortado aquellos derechos, pues se ha dado lugar a la conflictividad social que todos conocemos y que comenzó en diciembre y que todavía no podemos dar por terminada, que esa será una de las cuestiones esenciales que se pueda plantear en la mesa de diálogo. Por tanto, ¿qué otra salida teníamos? Pues el endeudamiento. Pero al endeudamiento hay que ponerle límites, porque las deudas hay que pagarlas. Computen o no computen en los presupuestos. La deuda hay que pagarla desde los presupuestos. Por tanto, el plan de reequilibrio tiene que resultar algo, en principio, vinculante para todos. Ha sido aprobado por la Comisión Fiscal y Financiera del Ministerio, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y, por tanto, es como una especie de guía que en estos momentos tenemos, que yo me atrevo a calificar que, vista la gravedad de la situación, puede ser incluso insuficiente en los momentos actuales. Don Clemente, ¿cuándo cree que podemos o que podríamos ver la luz al final del túnel? Yo creo que no con claridad meridiana, sino una luz ética que nos permita crear empleo, absorber parte, no la totalidad, de las incorporaciones al mercado de trabajo, que las empresas se animen a ejecutar los proyectos. Estaríamos hablando de la segunda mitad del año 12.